Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, aquí nuevamente con tu segmento Viviendo Fiel, aquí en Sin Límites Internacional. Pues ayer vino el hermano Ron Carter a la televisión y compartió con todos nosotros acerca de su familia, su amor para Honduras, su aprecio para Catacamas, para las Delicias, para las Cabas, para Talanga, hablaba de Talanga, de Curmí, de Trujillo, hablaba de San Esteban, de muchos lugares que él y nosotros, yo también, hemos estado trabajando por muchos tiempos, por décadas. Entonces, quiero decirte que Ron era el ministro de misiones, el diácono de misiones, cuando yo llegué a ser cristiano en Slidell, Luisiana, y fue donde yo lo conocí en el año 1980, 79, algo así. Entonces tenemos mucho tiempo de estar trabajando juntos y era un placer para mí poder compartir esta plataforma con él, porque él también es vicepresidente de mi ministerio. Es bueno tener a alguien así, un hombre de Dios a tu lado. Así que, de manera de que hoy era un día muy ocupado, yo en lo personal tuve el placer de acompañar a un hermano a donde el médico que tenía que recibir unos exámenes. Entonces fui con él temprano y luego cuando regresé tuve que atender unas citas. Entonces ya aquí ya se está aproximando la noche, pero yo no quería dejarle a ustedes con hambre. No me gusta dejar a nadie con hambre y yo sé que algunos de ustedes son hambrones. Ustedes quieren la palabra todos los días. Así que lo que decidí hacer es no poner mi chaqueta, no poner mi camisa buena, sino simplemente venir así al estudio. Tranquilo, tranquilizarte, viejo. No todo tiene que ser formal. Lo que quiero hacer hoy es hacer una introducción al libro de Romanos. Entonces estuve buscando yo alguna información acerca del libro de Romanos porque ya estamos entrando en el libro de Romanos. Esta clase es la introducción. Entonces, en mi Biblia, antes de que inicie el capítulo, hay una introducción. A lo mejor en su Biblia también hay. Entonces, lo que quiero hacer es leer esta pequeña introducción, porque esto te va a ayudar a comprender la totalidad de este libro, porque en este libro hay ciertas cosas difíciles. Hay cosas que son bastante avanzadas, pero nosotros como vamos verso por verso, capítulo por capítulo, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder comprender y entender todo. No tengo dudas sobre esto. Y nosotros vamos a avanzar en este libro de Romanos. A ver, ¿cuántos capítulos hay en el libro de Romanos? Puedes ver que no me doy cuenta todavía. 16. Hay 16 capítulos. Quiere decir de que a lo mejor gastamos tal vez 50 clases en este libro. Hicimos 126 en el libro de Hechos. Pero ahora vamos a ver el libro de Romanos juntos. Y ojalá que puedas venir todos los días. Traiga tu Biblia también de lunes a jueves o de lunes a veces a viernes. Para poder tomar notas y entender lo que está pasando. Vamos a iniciar en leer lo que dice aquí en mi Biblia, lo que es la Reina Valera 1960 como introducción. Dice: la carta de Pablo a las iglesias romanas que se reúnen en casas ha sobresalido entre los escritos del Nuevo Testamento por su influencia pastoral y teológico. Quiere decir que este libro es uno de los libros sobresalientes. Los libros que tienen muchos temas, que tienen mucho que nos va a ayudar a entender sobre lo que es la salvación, sobre lo que es la sana doctrina. Entonces es un libro bastante importante. Acuérdese que Pablo era súper mega entrenado y él había también recibido mucha revelación de parte de Dios. Entonces lo que él nos va a compartir es súper importante para nosotros entender y comprender y poner en práctica. Pero aquí dice que esta iglesia en Roma se reunían en casas. O sea que no había capilla, no había edificios. Supuestamente esta iglesia se reunía en casas. Así que esta carta es escrita por Pablo a la iglesia que está en Roma, a donde él no ha ido todavía. Él quiere ir a Roma, pero no ha llegado todavía. Y él está preparando esta carta antes de que él llegue. Entonces, esta carta es importante y es para la iglesia en Roma que se reúnen en casas.
Se cree que esta iglesia en Roma no fue establecida por Pablo, sino por el Espíritu Santo cuando Pedro predicó y los otros apóstoles en el día de Pentecostés. Había gente de muchas partes del mundo. Habían también judíos que habían venido de muchas naciones y habían judíos que habían venido también de Roma. Y estos judíos, a lo mejor algunos se convirtieron a Cristo, volvieron a Roma y empezaron a hablar acerca de Jesús, hablar lo que es el Evangelio. Y se estableció lo que es la iglesia. La iglesia no es el edificio, sino las personas que son salvos. La iglesia es compuesto por personas que son salvas. Así que cuando habla de que se reunían en las casas, eran las personas que habían recibido el Evangelio, habían hecho discípulos de Jesús y daban su vida para seguir los caminos de Dios. Su tema principal es la doctrina de la salvación y incluye las consecuencias prácticas de esta nueva vida en Jesucristo para los creyentes. Acuérdense que todo el mundo, en el mundo romano, tanto que en el mundo judeo, pensaban de que esta secta era súper peligrosa, que era una secta que se hablaba mal de ellos, los del camino, se refería a la iglesia como los del camino. Más adelante, al final del libro de Romanos, vamos a ver otro nombre que se refería a la iglesia, pero no te voy a decir ahorita. Más adelante, tenga paciencia. Pero hasta ahora se refiere bastante a la iglesia como los del camino. Entonces, ellos también tenían sus símbolos que usaban en este tiempo, como para, entre ellos, un símbolo secreto de que una persona es del camino. Podemos hablar de eso también más adelante. Estaba estudiando esto y lo hallé bastante interesante, de que muchos de los ataúdes en este tiempo llevan esta marca, indicando de que esta persona fue del camino. Pero este tema principal es la doctrina de la salvación e incluye las consecuencias prácticas de esta nueva vida en Jesucristo. O sea que vas a sufrir, vas a recibir persecución, es posible de que te maten, pero vas a vivir la mejor vida que se puede vivir en Cristo Jesús, siendo hijo o hija de Dios, restaurado a Dios, en el amor de Dios. Vas a alabar, a cantar, a orar y vas a tener compañía de amigos que son cristianos, seguidores de Dios, y va a transformar tu vida porque vas a ser una nueva persona, una persona que tiene esperanza, no solamente sufriendo aquí en este mundo, pero tiene esperanza de algo mejor. Dice que el libro de Romanos explica el Evangelio en relación con las promesas del Antiguo Testamento y la ley mosaica, el papel de las buenas obras y el don de la justicia de Dios, a la luz de la propagación del pecado humano y sus resultados tanto entre los creyentes como en los incrédulos. Esta es la introducción breve que está en mi Biblia. Yo estaba buscando algo más profundo para compartir con ustedes, porque algunos no solamente quieren una merienda, ustedes me exigen más. Algunos quieren los antojos antes de la comida, quieren la comida y también quieren el postre. Así que sigan conmigo un poquito. Voy a leer y comentar algunas cosas que descubrí. El nombre de esta epístola proviene de su destinario original, los miembros de la iglesia en Roma, la capital del Imperio Romano. O sea que la carta, otra vez, dirigido no a los romanos, pero a los hermanos, los cristianos, quienes están en Roma. ¿Quién es el autor y en qué fecha fue escrito? Pues nadie discute de que el apóstol Pablo escribió el libro de Romanos. Esto es por hecho, por saber. Como su armonía, el primer rey de Israel, Saúl, era el nombre hebreo de Pablo, Pablo su nombre griego. O sea que alguna gente habla de que Pablo recibió un cambio de nombre, como Jacobo se cambió a Israel. No es tanto así. Aquí nos explica de que Saúl era su nombre hebreo, Saulo era su nombre hebreo y Pablo su nombre griego. O sea que cuando él empezó a predicar a los gentiles, empezó a usar este nombre griego y no tanto el nombre o la traducción hebrea. Era más fácil para la gente pronunciar a lo mejor. Entonces Saulo era su nombre hebreo, pero Pablo era su nombre griego.
Pablo era de tribu de Benjamín, él mismo lo dice. También era ciudadano romano. Pablo nació alrededor del tiempo del nacimiento de Cristo. No sabemos si es un poquito antes o un poquito después, pero los dos andan por ahí que casi nacieron al mismo tiempo. Pablo nació en un lugar que se llama Tarso, en Hechos 9:11, es una ciudad importante en la provincia romana de Sicilia. O sea que él era judío, de padres judíos, como hemos dicho, pero él nació en la ciudad de Tarso, así que era ciudadano romano por nacionalidad. Aunque era hebreo, aunque era judío, aunque era fariseo, su lugar de nacimiento era Italia. Era un italiano. Piéntalo bien. Pablo, un italiano. Ustedes saben cómo son los italianos. Bien amables. Les gusta su comida, que les gusta. Y son gente de pasión, una gente apasionada. Pues Pablo era italiano. En la provincia de Cilicia, ubicada en Asia Menor, lo que está en la área de Turquía, pasó gran parte de su vida temprana en Jerusalén como alumno del célebre rabino Gamaliel. O sea que en su juventud lo enviaron a Jerusalén. Estudió bajo el mejor maestro de Israel, Gamaliel. Dice que como sus padres antes que él, Pablo era fariseo. Su papá era fariseo y él se hizo fariseo. Hechos 23:6. Miembro de la más estricta secta judía. Filipenses 3, versículo 5. O sea, tal palo, tal estía, ¿no? Como se dice en Honduras, tal palo, tal estía. Así era el papá, así el hijo. El papá era fariseo, el hijo se hizo fariseo, pero se hizo fariseo súper estudiado, muy inteligente, tenía un buen coco. Convertido milagrosamente mientras se dirigía a Damasco, Pablo iba para arrestar a los cristianos en esta ciudad. Pablo inmediatamente empezó a proclamar el mensaje del Evangelio, después de escapar por poco de Damasco con su vida. O sea que él empezó a declarar a Jesús y lo querían matar, y logró escapar con su vida. Hechos 9, 23, 25 y 2 Corintios 11, versículos 32 y 33. Aquí es donde hay mucha gente que no sabe esto, de que Pablo, después de que lo querían matar en Damasco, él se fue a un lugar para 3 años y no anduvo predicando, no anduvo en misiones. La misión era para él entender y comprender cuál era su misión. Entonces, durante este tiempo, los 3 años, dice que Pablo pasó en la Arabia Nabatea, en el desierto de Arabia, al oeste del Mar Muerto. Algunos creen de que pasó en esta misma zona a donde Moisés recibió la ley, en esta montaña, porque era conocido por los judíos este lugar. Entonces, él fue ahí para hablar con Dios, para buscar a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos subido a la montaña alguna vez para hablar con Dios? Pues él, se dice que ahí pasó 3 años recibiendo de parte de Dios. Dice, durante este tiempo recibió gran parte de su doctrina como revelación directa del Señor. Así que no deja de que nadie te diga que Dios no puede revelar a sus siervos lo que Él quiere que nosotros digamos y lo que es la sana doctrina. Que cualquier otro individuo, Pablo fue responsable de la expansión del cristianismo por todo el imperio romano. Pablo era el mero misionero a los gentiles. Hizo 3 viajes misioneros, yendo a muchos lugares, a muchos pueblos, a muchas aldeas, a muchas ciudades, a través de gran parte del mundo mediterráneo, predicando incansablemente el evangelio que una vez había buscado destruir. Hechos 26:9. Después de regresar a Jerusalén, llevando una ofrenda para los necesitados en la iglesia de ahí, algunos judíos lo acusaron falsamente. Hechos 21, 27 al 29. Lo hemos estudiado porque hemos estudiado todo el libro de Hechos. Salvajemente por una multitud enfurecida. Hechos 21, 30, 31. Y arrestado por los romanos, aunque 2 gobernadores romanos, Félix y Festo, así como Herodes Agripa, no le encontraron culpable de ningún delito. La presión de los líderes judíos mantuvo a Pablo bajo custodio romano.
Después de 2 años, el apóstol ejerció su derecho como ciudadano romano y apeló su caso ante César. Todo esto lo hemos estudiado. Después de un viaje angustioso, Hechos 27 y 28, lo que acabamos de completar, dio una violenta tormenta de 2 semanas en el mar que culminó en un naufragio. Pablo llegó a Roma, finalmente librado por un breve periodo de ministerio. Acuérdese que alquiló una casa y estuvo 2 años predicando y enseñando a cualquier persona que venía a él. Nuevamente y sufrió el martirio en Roma en los años 65 o 67 después de Cristo. Esto se puede ver en 2 Timoteo 4, versículo 6. En la Biblia de que Pablo no era tan impresionante físicamente. O sea que él no era un hombrón de estos que uno, wow, mira, hay que tenerle respeto a este varón, mira cómo es el tamaño o cómo camina. Dice que no era tan impresionante físicamente. En 2 Corintios 10 y Gálatas 4:14. Pero Pablo poseía una fuerza interior concedida por el poder del Espíritu Santo. Filipenses 4:13. La gracia de Dios resultó suficiente para proveer para todos sus necesidades, capacitando a este noble siervo de Cristo para terminar con éxito su carrera espiritual. Fíjese que Pablo escribió este libro de Romanos desde la ciudad de Corinto. Corinto era un puerto y él encargó a un señor que se llama Febe para entregar esta carta a los romanos, a la iglesia romana. Dice que aquí en su viaje final, tercer viaje misionero, muy probablemente era el año 56, mientras se preparaba para partir hasta Palestina con una ofrenda para los creyentes pobres de la iglesia de Jerusalén. O sea que él estaba preparando para ir a Jerusalén, para llevar una ofrenda que había recogido de las iglesias en su tercer viaje misionero en el año 56. Iba para Jerusalén, pero escribió esta carta a los hermanos que estaban en Roma. No los conocía. Dicen que en ese libro se nombra 16 nombres, pero son 16 personas que no había conocido todavía personalmente, pero tenía el deseo de ir a conocerlos, a pasar con ellos, a estar en comunión con ellos, a aprender de ellos y también compartir con ellos, porque había oído de ellos por nombre. Había gente, había cristianos que estaban viviendo con fidelidad y su fama se conocían. La capital y la ciudad más importante del Imperio Romano fue fundado en el año 753 a.C., pero no se menciona en las escrituras hasta la época del Nuevo Testamento. Roma se encuentra a orillas del río Tíber, en Italia. Imagínense, tengo una hermana ahora que vive en Italia. Su marido es militar. Ya viven. Voy a ir un día. Se construyó un río artificial porque estaba como a 15 millas del mar, la ciudad de Roma. Entonces, para que pudiesen entrar los barcos y la carga, construyeron un canal grande artificial e hicieron un puerto artificial en la cercana de Ostia. El puerto principal de Roma era Puteoli, a unos 150 millas de distancia. Días de Pablo, la ciudad de Roma tenía una población de más de 1 millón de habitantes. Imagínense, no era pueblito, no era aldea, no era un rincón, era una mega ciudad. Tenía más de 1 millón de personas que vivían ahí. Pero fíjate que muchos de los que vivían ahí eran esclavos. Es igual ahora en el Medio Oriente. Hay países que tienen mucho dinero, bueno, no voy a empezar a nombrar nombres, pero traen gente para trabajar de los países que son más pobres. Países africanos, de India, de África, Uganda, Kenia, traen gente de Pakistán, traen gente de Bangladesh para hacer todos sus trabajos. Entonces hay una enorme población de obreros. Es igual a un hormiguero, ¿no? Un montón de obreros, pero una sola reina. En estos lugares había gente de la clase aristocrática, la gente de dinero, pero había un montón de gente obrera. Había más de 1 millón de personas. Y había muchos edificios enormes, bellos, como palacios, el palacio del emperador, el circo máximo y el foro. Pero dice que su belleza se vio empañada por los barrios marginales
en los que vivían tantos. Se puede pensar a veces en algunos lugares, quizás como Tegucigalpa, que tiene lugares que son bastante modernos, bastante bonitos, pero en los cerros, en las montañas, todavía hay gente que vive en casas de bajareque, de madera, gente que son obreros, nobles, pero obreros, un montón de obreros, y hay poca gente que tiene mucha plata. Pues dice aquí que, según la tradición, Pablo fue martirizado en las afueras de Roma, en la Vía Ostia, durante el reinado de Nerón, en el año entre 54 y 68 después de Cristo. Algunos de los que se convirtieron el día de Pentecostés probablemente fundaron la iglesia en Roma. Te dije, Hechos 2, versículo 10. Pablo había buscado durante mucho tiempo visitar la iglesia romana, pero se le había impedido hacerlo. En la providencia de Dios, la incapacidad de Pablo para visitar Roma le dio al mundo esta obra maestra inspirada de la doctrina del Evangelio. El propósito principal de Pablo al escribir Romanos fue enseñar las grandes verdades del Evangelio de la gracia a los creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica. La carta también lo presentó a una iglesia a la que personalmente no conocía, pero que esperaba visitar pronto por varias razones importantes para edificar a los creyentes, predicar el Evangelio y llegar a conocer a los cristianos romanos para que pudieran animarlo, orar mejor por él y ayudarlo con su ministerio planeado en España. Los misioneros necesitan apoyo. Ellos vienen para ayudar, vienen para bendecir, vienen muchas veces con sus propios dinero, su propio gasto, no todos, pero muchos, y necesitan también el apoyo de otros hermanos. Estamos hablando de apoyo, el lugar para quedar, comida para comer, hay gente que hacen donaciones de dinero, hay gente que apoyan con oración, hay gente que acompañan para ir de lugar en lugar. Todo esto es importantísimo. Pues aquí, al final dice que dado que Romanos es principalmente una obra de doctrina, contiene poco material histórico. El general de Romanos es la justicia que proviene de Dios, la gloria de Dios, verdad de que Dios justifica a los pecadores culpables y condenados solo por la gracia a través de la fe en Cristo. Los capítulos 1 al 11 presentan verdades teológicas de esta doctrina, mientras que los capítulos 12 al 16 detallan su realización práctica en la vida de los creyentes individuales y en la vida de toda la iglesia. Algunos temas teológicos específicos incluyen principios de liderazgo espiritual, la ira de Dios contra la humanidad pecadora, principios de juicio divino, la universalidad del pecado, una exposición y defensa de la justificación solo por la fe, la seguridad de la salvación, la transferencia del pecado de Adán, santificación, elección soberana, el plan de Dios para Israel, dones espirituales y piedad práctica, la responsabilidad del creyente ante el gobierno humano y principios de la libertad cristiana. Hay mucho que vamos a aprender en el libro de Romanos, a pesar de que son 16 capítulos. Pueden ver de que hay mucha carne aquí en este libro. Así que cuando venga con hambre. Esta introducción, tal vez algunos lo puedan sentir algo seco, pero es necesario de que nosotros entendamos, la visión global de este libro. Es cuando uno quiere ver una película, ¿no? Y no sabe si la película es buena o no. Entonces, ¿qué hace? Uno busca cuántas estrellas tiene. 5 estrellas. Pues está bien. De ahí busca que se le enseñe una parte de la película antes. No me acuerdo cómo se llama, pero es una muestra de lo que va a pasar, pero no te da toda la información. Así es la introducción del libro de Romanos. Solamente es para que llegues a tener apetito, para que pica, para que vuelve. Vamos a iniciar con el libro de Romanos. Quizás mañana. Ojalá que Dios te bendiga y sea súper mega bendecido.